¿Qué es la historia? La historia es el relato de los acontecimientos pasados. Básicamente, esa es la definición sencilla, básica, que resume la idea fundamental. Historia es la narración de aquello que ha ocurrido. Cuando hablamos de pasado, no nos referimos a todo y absolutamente todo lo que ocurrió en el pasado, ya que, por ejemplo, nadie va a hacer una historia relatando todos y cada uno de los viajes de las caravanas que atravesaron el desierto del Sahara, sino que hay un trabajo de selección, hay un trabajo mágico, que es el de dar forma a un relato, a una narración de aquello que ocurrió. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos esa historia? Lo necesitamos porque la historia, más exactamente el pasado, da sentido al presente y permite entender lo que somos, lo que nos está pasando y por lo tanto lo que podemos hacer. Por lo tanto, podríamos decir, se hace historia para comprender el presente y se comprende el presente para poder proyectarnos hacia el futuro. Y esto es en el fondo una de las cosas humanas que todos tenemos, dirigirnos hacia metas, tener proyectos, avanzar hacia algún punto. ¿Por qué es importante y útil la historia? Tanto a nivel personal como a nivel de los pueblos, de las colectividades, de las sociedades, la historia es importante porque da sentido a lo que estamos haciendo. Piense, por ejemplo, cada uno de los que está escuchando, leyendo este texto. ¿Por qué está aquí? Escuchando y leyendo. Y la explicación o respuesta del por qué está viendo este vídeo, por qué lo está escuchando, va a venir de los hechos personales que lo condicionaron. Por ejemplo, porque ahora las clases son virtuales, porque hay cuarentena nacional, porque está el virus del COVID-19, porque es un virus contagioso y mortal, porque es peligroso ir a las clases en este momento, etcétera, etcétera. Y todas esas respuestas, todas esas cosas en el fondo, todo aquello que hayas vivido minutos antes de escuchar este vídeo, representan, obedecen al pasado, a tu pasado. Lo mismo sucede con los pueblos. Claro que hay que hacer estas afirmaciones algunos ajustes. Hay una frase de un filósofo español, Jorge Santayana, que dice: quienes no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo. Y no se refiere exactamente a los pueblos, sino a las personas. Y tampoco es cierto que por conocer el pasado uno no vaya a repetir los errores. El ser humano tiene una capacidad infinita de cometer errores. Pero en todo caso, conociendo el pasado es que podemos asimilar la experiencia de otras personas, asimilar las experiencias de otros pueblos, todas estas experiencias que han ido teniendo en el recorrido que los han llevado a guerras, a revoluciones o a fracasos y éxitos, tanto personales como colectivos. Muy bien, teniendo en cuenta esto, vamos a comenzar a revisar o a recordar unas nociones básicas de lo que es historia. Comenzaremos diciendo que la palabra historia es un término griego cuyo significado etimológico es inquirir, preguntar, investigar, y que la historia surge como una disciplina dentro del mundo heleno, dentro del mundo griego, y va a ser Heródoto de Halicarnaso el fundador de esta disciplina, quien al mismo tiempo es considerado el padre de la historia. ¿Por qué Heródoto de Halicarnaso es considerado el fundador y padre de la historia? Porque ese Heródoto, el primero que empieza a hacer un trabajo netamente histórico, es decir, es el primero que va a lograr presentarnos un suceso importante que se dio en el mundo griego. Este suceso son las guerras médicas, el enfrentamiento entre los griegos y los persas. Heródoto va a lograr registrar esta información sobre las guerras médicas, pero también va a registrar información sobre el mundo persa. Además, Heródoto también va a hacer una explicación geográfica, económica,
cultural del contexto en el cual se vive este proceso bélico. Entonces, al lograr Heródoto ser el primero en contar algo que sucedió en el pasado, va a ser considerado el padre de la historia. En ese sentido, historia va a ser entendida como una disciplina que estudia el pasado. Ese es un concepto que la mayoría tenemos claro. Pero hay que entender que en el proceso de desarrollo de la misma disciplina, es decir, en el proceso de desarrollo de la historia como disciplina, empieza a convertirse también en una ciencia social. Es decir, la historia se va convirtiendo poco a poco en una ciencia social. Y esto se va a dar principalmente en el siglo XIX, donde hay un carácter de la historia como ciencia social. Es pues la ciencia social el carácter científico de la historia, que significa entender la sociedad. O sea, la historia como carácter científico, como ciencia social, significa entender la sociedad según sus regularidades. El historiador científico, trata de descubrir ciertas leyes que están ocurriendo en el proceso en sí, que va a permitir lograr hacer un divorcio de lo que es la disciplina de la historia a lo que es la historia como ciencia. Y es por esta razón que empieza a crearse un concepto un poco más amplio de lo que es historia. Un concepto que necesitamos entender dentro del desarrollo de todo lo que es historia. Este concepto dice que la historia es una ciencia social que va a lograr estudiar, explicar y comprender los procesos de la sociedad. Cuando hablamos de estudiar, explicar y comprender, son tres cosas muy diferentes. Porque puedo lograr conocer un suceso, lo estudio, sé cómo se dio, pero una cosa es explicar, es decir, entender sus causas. Otra cosa muy distinta es entender sus repercusiones y otra muy diferente es finalmente comprender, es decir, cuál es la trascendencia de ese proceso que se está investigando. Como ustedes se dan cuenta, lo que en un principio se observaba como historia, lo que en un inicio se decía que historia es la disciplina que estudia el pasado, pasa a lograr tener un giro muy importante, un giro muy radical. Porque historia ya no va a ser solo la disciplina que estudia el pasado, sino que historia pasa a convertirse en la disciplina que busca estudiar, explicar y comprender los procesos de la sociedad en lo que podemos llamar el devenir histórico. Cuando se entiende el devenir, se entiende tanto el presente, el pasado y el futuro. Y es justamente el devenir histórico lo que crea conciencia en nosotros, porque podemos conocer hechos del pasado, conocer lo bueno y lo malo que tuvieron las civilizaciones antiguas o la historia de nuestros pueblos particulares, podemos coger lo bueno para nuestro presente, podemos extirpar lo malo para nuestro presente, hacer una fusión de lo bonito que hubo, de lo positivo que hubo, para prepararnos a un correcto y a un próspero futuro. ¿Por qué es importante la historia? La historia, o la importancia de la historia, gira en la medida de permitir que cada uno de nosotros podamos tener la conciencia histórica. Es decir, que podamos entender cuáles son los problemas actuales que tienen sus raíces históricas y que se buscan finalmente superar. La historia también es importante porque nos permite formar una identidad. A veces nosotros valoramos lo que ha hecho el Imperio Romano, valoramos lo que ha hecho el Imperio Griego, valoramos lo que ha hecho el Imperio Egipcio,
pero no valoramos nuestra propia historia. No valoramos las grandes cosas que han hecho los incas. No valoramos lo que ha hecho Chavín, lo que ha hecho Caral. Evidentemente hay un interés a veces de hasta menosprecio. En este sentido, la historia nos permite generar una idea de identidad hacia lo que es nuestro pasado y nos permite sentir con orgullo que somos en cierta forma parte de un desarrollo de la peruanidad. Veamos las fuentes de la historia. Entre las fuentes de la historia vamos a tener que las principales fuentes son las escritas. También son conocidas como fuentes documentales. Las fuentes escritas o documentales se pueden encontrar en bibliotecas, en hemerotecas, que son los lugares donde se guardan los periódicos antiguos, esos periódicos que vienen pues de años anteriores, de los años 30, 40, 50, de los años 60, etc. Desde donde empezaron a haber periódicos, todos esos periódicos se guardan en las hemerotecas. Tenemos también dentro de las fuentes escritas a los archivos. ¿Qué son los archivos? Los archivos son los lugares donde se guardan los archivos nacionales, documentos estatales, documentos de jefes de Estado, de ministros, de trabajadores públicos, trabajadores del Estado. El más importante de estos archivos es el Archivo General de la Nación. Como siguiente fuente de la historia, tenemos a las fuentes materiales, que también son llamadas fuentes arqueológicas o monumentales. Las fuentes materiales es todo lo producido y no escrito por el hombre. Por ejemplo, los plumones, la ciudadela de Machu Picchu, los edificios, las cerámicas, etc. Todo aquello que fue producido, construido y que puede dejar vestigios de la forma de vida, de economía, de sociedad, etc., de una civilización, son fuentes materiales de la historia. Tenemos como tercera fuente de la historia las fuentes orales. Las fuentes orales es todo lo que se transmite de generación en generación y que han logrado ser recopiladas y que de pronto se han convertido en texto escrito. Por ejemplo, los cuentos, las canciones, los refranes, los dichos populares, los yarabíes, etc. Todo aquello que haya sido contado por los ancianos, por la gente antigua y que ha ido pasando de generación en generación, todo esto corresponde a las fuentes orales de la historia. Tenemos también las fuentes iconográficas. Las fuentes iconográficas son las imágenes que transmiten ciertos mensajes. Si ustedes van investigando en internet, van investigando en los libros, van a encontrar imágenes que si uno se pone a investigar, los historiadores se ponen a investigar, van descubriendo que estas imágenes nos van contando algo, nos van contando alguna historia, algún acontecimiento, los jeroglíficos, las pinturas rupestres, etc. Nos van contando diferentes cosas y esto es lo que llamamos fuentes iconográficas de la historia. Vamos a tener también como siguiente fuente de la historia, como la quinta fuente de la historia, las fuentes etnológicas. Las fuentes etnológicas